bueno y tú eres fiel. Tú hablas a nuestros corazones, hablas a nuestras vidas. Solo somos vasos e instrumentos, Dios, sabiendo que aquí hay un pueblo que sabe, que conoce, que alguien de los que están aquí, Señor, puede fácilmente dar tu palabra. Pero gracias porque me das la oportunidad. Gracias porque me das el privilegio, Señor, porque tú compraste este pueblo de una manera grande y poderosa a través de tu sangre preciosa. Pero danos la semilla, danos aquella porción, ese pan que nosotros necesitamos para poder caminar, seguir la jornada que sigue, la jornada que viene. Porque ciertamente tus principios que están en tu palabra, Señor, es para que nosotros podamos saber que estamos creciendo, caminando, Dios, y te damos gracias. Alabamos, bendecimos, glorificamos tu nombre. Sé con tu pueblo, Señor, en sus vidas, sé en cada uno de ellos, Señor. Habla a nosotros, danos tu palabra, Señor Jesucristo, y te damos gracias en ese nombre maravilloso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, estamos estudiando los días miércoles el libro de Esther, así que vamos al libro de Esther, por favor, porque ahí es donde nosotros, a través de esta historia que hemos venido haciendo, poniendo en la mesa, estamos estudiando su palabra. Esther se encuentra en esa parte de un pueblo que fue deportado porque no caminó ese pueblo después de conocer todas sus leyes, sus principios, sus estatutos, se alejó de Dios, pero Dios tuvo que llevarlos cautivos. Hubo gente que regresó, pero también hubo gente que se quedó en este lugar. Y aquí encontramos esta maravillosa historia de esta mujer. Y quiero que por un momento, para continuar con donde nos quedamos, quiero que por favor leamos Esther capítulo 2 y leamos el versículo 1. Esther, aunque ya esto lo vimos, quiero comentar aquí algo que no comenté la vez pasada. Pero capítulo 1, el rey Asuero, un gran imperio, tiene una esposa, hace un banquete, no quiere ir la esposa, y entonces este rey, vemos esto en el capítulo 2. Dice así, lo tenemos, Esther capítulo 2, versículo 1, dice: pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, acordóse de Vasti y de lo que hizo y de lo que fue sentenciado contra ella. Ya leímos, ya vimos todo lo que pasó en el capítulo 1, pero la Biblia dice pasada estas cosas. ¿Qué cosas? Y nosotros encontramos en la historia a este Asuero, y este Asuero es conocido como Jerjes dentro de la historia. Aquellos que nos escuchan y que les gustan los datos, y nos dice que los capítulos 1 y 2 son 4 años desde los capítulos 1 y 2. Este rey reinó del 485 al 465 antes de Jesucristo. Por consiguiente, los sucesos del capítulo 1 debieron de haber ocurrido en el 483, porque ese era el tercer año de su reinado. Y los hechos del capítulo 2 deben de haber ocurrido en el 479, 7 años después de haber iniciado su reinado. Entonces, estos datos tal vez dice, bueno, ¿qué me está diciendo? Pero nos dice los libros de historia de este rey, nos dicen que durante este tiempo, de manera singular, este rey hizo el ambicioso pero desastroso intento de conquistar Grecia. Entonces, después de estas cosas, significa que estos acontecimientos tuvieron lugar después que él dirigió una expedición contra Grecia y regresó a su ciudad Susa derrotado. Entonces, si usted recuerda la estatua de Nabucodonosor, primero tenemos a Babilonia en la estatua de oro, pero después precisamente siguen estos imperios que están aquí, los medos y los persas, porque más adelante, después de los medos y persas, Dios iba a levantar otro imperio, que era el imperio griego, a través de Alejandro Magno. Entonces este rey viene y queriendo extender sus dominios, va y ataca a Grecia, pero viene y regresa derrotado. Y dice aquí la escritura, pasadas estas cosas, ¿qué cosas?
de llegar al palacio de Susa, de entrar por esas magníficas puertas de hierro y llegar y encontrarse derrotado. Y este hombre derrotado, obviamente, al entrar a su palacio, a su cámara principal, desea encontrarse con alguien y no algún capitán, algún sirviente que lo adule, que lo consuele, tal vez poniendo y diciendo: ya rey, perdimos la batalla, ni modo, no estuvimos a la altura. Y como Basti había sido desechada, obviamente este hombre derrotado, triste, necesitaba encontrar un consuelo de alguien que lo comprendiera, de alguien que lo entendiera. Sin embargo, no estaba esa persona, no estaba esa mujer que pudiera hallarse con él, que pudiera escucharlo, porque su esposa había sido de alguna forma desechada. Por eso es que aquí viene esa necesidad, como lo ven todas las gentes, las personas, obviamente, de encontrar una mujer para él que pudiera estar con él en el trono, de poderlo comprender. Por eso es que obviamente uno agradece a Dios, porque uno como hombre a veces encontramos que nuestra vida o nuestro ser es de poder tener un hogar, triunfar, conquistar, hacer, tener, lograr, venir. Es la manera en que los hombres nos manejamos. Pero obviamente a través de nuestras vidas tenemos derrotas. Y qué hermoso cuando hay un hombre que puede encontrar y llega de esas derrotas, de esos fracasos, de ese no poder hacerlo, de que en su momento tal vez fue despedido o en el trabajo hizo algo mal o algo pasó y algo sucedió que no resultó como debía de haber sido, y hermosamente poderse encontrar con una mujer que nos va a poder comprender y entender en la derrota. Yo doy gracias a Dios por mi esposa, porque no siempre salimos victoriosos, porque no siempre salimos ganando, no siempre salimos en victoria. Hay momentos en los cuales salimos derrotados y obviamente con quien queremos hablar, con quien queremos encontrarnos, es con una mujer que nos pueda comprender y nos pueda entender. Y por eso dice aquí la Biblia: pasada esas cosas, Asuero no encontró a Basti, Asuero no encontró aquello con la cual poder platicar, y por eso vino y pasó estas cosas de buscar una mujer para él. Y obviamente Dios tenía en ese lugar a la mujer idónea, que era Esther, a una muchacha en la guerra, sus padres habían muerto, siendo educada por su primo Mardoqueo, y no es más que Dios moviendo los hilos, porque de ser una muchacha apartada, estando en un lugar, tal vez diciendo, y aquí no es que estuviera siendo ignorada o que no tuviera nada que hacer Esther, pero Dios la puso en ese tiempo en su vida, porque algo grande Dios iba a hacer con ella. Bendito su nombre. Y entonces encontramos a Esther, que hace un camino para ser la esposa del rey. Encontramos a ella perfumándose, encontramos en mirra, en aceites, en aloe, para encontrarse ante la presencia del rey y poderse casar. Y entonces nosotros le vimos hasta ese punto donde ella se casa con el rey. Ella llega a ser la esposa, se casa con el rey, y gracias a Dios, porque en el libro de Esther nosotros encontramos que existen 6 capítulos más, diciéndonos que llegar a la esposa es cierto un crecimiento, pero en Dios no le podemos poner límites y poder decir: Dios, solamente es que me lleves a los cielos, que me salves, que me des todo, cuando en Dios es infinito hacia arriba, es infinito hacia abajo y es infinito hacia todos lados, y podemos seguir creciendo, conociendo y sabiendo más de Él. Y entonces también nosotros encontramos que en esta historia de amor dejamos a los novios que se casaron, y usted y yo hemos visto muchas películas donde todo termina en que se casan el protagonista con la actriz principal. Dejamos a Blancanieves, que encontró su príncipe, la Cenicienta, que también
encontró a su príncipe, la Bella y la Bestia casándose, Shrek y Fiona también casados, pero gracias a Dios porque en Shrek hay parte 2 y 3 donde nos presentan después una realidad que sigue, ¿verdad? Que no todo es que usted se casó, nos casamos y ahí, wow, 20 años, 30 años de pura felicidad, saber, bueno, los que llevan años casados, yo llevo 13 años y hay montañas y hay valles y hay todo tipo de circunstancias y situaciones. Y si en el lado natural es algo así, obviamente encontrarnos con Jesucristo, casarnos con Él, haber crecido conociéndolo a Él y teniendo esa interacción con Él de amor, de cariño, de nuestro primer amor, donde Él estaba y lo sentíamos y todas las cosas venían y pasaban, entender que el camino en Cristo Jesús, lo que sigue con nosotros, obviamente, es otro lado de en Dios haber valles y haber montañas. Porque Dios lo que va a hacer con nosotros fielmente es mostrarnos su naturaleza, es mostrarnos lo que Él es. Y el pecado cuando vino, el pecado cuando entró en la humanidad, fue tal el desapego de Dios que tuvimos, fue tal el Amán, el enemigo, la semilla que depositó en cada uno de nosotros, que Dios cuando nos encuentra, obviamente salva nuestras vidas de que no vayamos al infierno, pero después Dios sabe que dentro de quien está enfrente de ustedes tiene el montón de actitudes feas, horribles, negativas, cosas tremendas que de alguna manera hay en mi ser. Y viene Dios y dice, Oscar, no te quiero dejar de esa manera. Entonces, para que tú, Oscar, entiendas todo lo que voy a sacar de ti, necesito no darte esa parte de mi presencia, de mi esencia, de que conozcas en el lado del placer, y no que Dios no lo haga, sino que viene Dios y mueve un montón de cosas para también llevarme a conocer ese lado del dolor, ese lado de la noche, del frío de Dios, para que de mi ser salga todo aquello que aquí tengo, lo pueda llevar a la cruz del Calvario y entonces yo pueda ser convertido, conformado, transformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Porque después de esta hermosa belleza que hay aquí en esta escritura, en los versículos que vamos a leer y el capítulo que sigue, lo que vamos a ver es el crecimiento del mal. De hecho, así usted lo va a poder encontrar en las redes, el crecimiento del mal o el apoderamiento de las tinieblas y Dios detrás permitiéndolo. Vamos a continuar donde nos quedamos y dice el 17, ¿sí? Dice 17, el rey amó a Esther sobre todas las mujeres y halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las vírgenes, y puso la corona real en su cabeza e hízola reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y alivió a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la facultad real. Y cuando se juntaban las vírgenes la segunda vez, Mardoqueo estaba puesto a la puerta del rey. Y Esther, según le tenía mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando con él se educaba. Y en aquellos días, ¿cuáles días? Cuando todos estos hombres estaban en banquetes, estaban en regocijos, en deleite, que dure este gozo y este deleite para siempre, que no venga ningún problema, que no venga ninguna adversidad. Así estamos bien, así estamos excelentes, que nada pueda moverse. Y hermoso los tiempos de paz, hermosos los tiempos de refrigerio, hermosos los tiempos con Dios, hermosos los tiempos con la familia, cuando no hay
ningún problema, cuando estamos gozándonos y alegrándonos, pero viene Dios y es Dios, porque dice esta parte, dice el 22, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, enojáronse Bigtán y Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Entonces vemos esta parte, estos dos hombres, recordar que Vasti había sido desechada, y ahorita que estamos viendo la novela de Jezabel, obviamente Vasti debió de haber tenido gente allegada a él, y tal vez pensando y diciendo es injusto lo que hizo este rey. Entonces estos dos eunucos pudieron decir, reina, tranquila, es que así ya es y es de esta manera. Sin embargo, guardaron todo esto en su ser de decir esto es malo, esto es injusto, y planearon matar al rey Asuero. Dentro de todo lo bonito, ¿por qué no continúa así bonito? Pero, no, se tienen que levantar en mi contra gente que me desea el mal, gente que no desea mi bien. ¿Por qué, Dios? Porque Dios anda algo tras mí que yo tengo, anda detrás de Esther, del pueblo judío, algo que tenía Dios siendo cabeza por encima de todas las cosas. Amén. Dios siendo aquel que dice, controlo todo lo que pasa, controlo todo lo que sucede, pero si tú has crecido, obviamente lo que continúa a tu ser y a tu vida es poder que conozcas esta parte donde voy a llevar a tu vida a que conozcas una naturaleza mía en esta parte del dolor, y Dios es bueno. En el libro de Job y a través de grandes hombres de Dios, nosotros encontramos principios donde viene Dios y dice que eso obviamente pasa, eso obviamente sucede. Vamos por favor al libro de Job, ahorita les digo qué cita. Gracias, Jesús. Job 14:1, lo tengo en la pantalla, solo por si quiere anotarlo, pero lo tengo en la pantalla. Dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores. Y la Biblia al día nos dice de esta manera, cuán frágil es el hombre, cuán pocos sus días y cuán atribulados. Lo que nos está diciendo esta escritura y que pasó precisamente en la vida de Job y en la vida de una vez que conocemos a Dios, es que viene este lado del dolor, viene esta parte de donde Dios empieza a tratar con nuestras vidas, empieza a tratar con cada uno de nosotros. Y nos dice algo, dice que la vida y el dolor son sinónimos. No se puede tener una sin lo otro. El dolor es un hecho de la vida y no podemos escapar de él. Y entonces vemos esto y dice versículo 22, mas entendido que fue esto por Mardoqueo, él lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Hízose entonces indagación de la cosa y fue hallada cierta, por tanto, entrambos fueron colgados en una horca, y escribióse el caso en el libro de las cosas de los tiempos delante del rey. Se descubre todo, Mardoqueo lo descubre, le dice a Esther, y la reina Esther va y le dice, oye, amado, te están fraguando estas cosas, está sucediendo esto, quieren matarte, quieren acabar con tu vida, se indaga, y entonces encontramos a estos dos eunucos que son encontrados culpables. Aquí habla de horca, pero el imperio medo-persa lo que hacía con la gente era empalarlos, era atravesarlos completamente su cuerpo, y obviamente también eran exhibidos de manera pública. ¿Por qué? Porque era el fin de dar terror a la gente para que no se levantara en contra del rey.
para que cualquier caso de traición se viera de la manera increíble, poder ver eso y decir, no oso levantar mi mano en contra del rey porque sé que su venganza es terrible. Entonces lo pudieron ver todo el pueblo, toda la gente, que así se hacía con los traidores. Y nosotros, no sé, cuando yo llegué a Jiquilpan hace 7 años, recuerdo que en un enero se hablaba en el parque de Jardín de la Paz, no sé si usted recuerde y algo así, pero las cabezas que se encontraron, yo dije, ¿a dónde llegué? Es cierto, gloria a Dios, sí, pero causa conmoción, a cualquier cosa que pase de esa manera causa conmoción, y era lo que estaba sucediendo después de haber estado en un bodorrio de paz, de tranquilidad, de amor. Empiezan a suceder estas cosas y dice uno, momento, ¿qué está pasando? Y seguimos leyendo, ahora sí vamos al 3.1, que sé que por aquí nos detuvimos también, ya vimos parte de esto, pero dice así el 3.1, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadata Agageo, y ensalzólo, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Entonces viene esta otra parte de la historia, y vemos que quien denunció al rey todo este asunto, ¿quién fue, hermanos? Mardoqueo, y dice que solo se escribió en el libro, y Mardoqueo, si usted en el capítulo anterior que vimos, hay 2 versículos que nos dice en dónde estaba Mardoqueo, y esto es bien importante más adelante que sigamos estudiando Esther, pero dice que Mardoqueo siempre estaba a la puerta, estaban las vírgenes y estaba en la puerta. Vino lo de dar la palabra de lo que iban a hacer con el rey, y la Biblia dice que él volvía a estar a la puerta. Y entonces viene este rey, y a quien engrandece es Amán. Y otra parte de la vida que a veces nos vamos a encontrar, aparte de que la vida nos va a dar un poco de dolor, es que a veces la vida va a ser injusta. Tal vez a usted en su momento sí le toca ya el ascenso, es para usted, pero viene y resulta que el patrón tiene otras ideas y se lo da a otro. Tal vez en la escuela ustedes dicen, voy a sacarme el primer lugar, y tal vez sí, y tal vez dicen, te dijeron que ibas a hacer, no sé, algo, abanderada, o pasar al frente con el banderín, y de repente se lo dan a otro, y dices, ay, pero si ese es un burro, una burra, y se lo dieron a ella, Y a veces, un montón de cosas en nuestras vidas, hay momentos en que uno dice, ¡ay, esto es injusto! Me debieron de haberlo dado a mí, me debieron de a mí haber nombrado, me debieron de a mí haber puesto en eso, pero a veces la vida va a resultar de esa manera, porque vuelvo a algo, Dios con nosotros está trabajando con lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Y aquí encontramos a Asuero, tipo de Jesús, y encontramos esta parte de Dios ensalzando este ser, ensalzando este Amán, ensalzando esta carne. Y para aquellos que de alguna manera Dios nos lleva a entender un poquito más, ¿se acuerda que en el primer capítulo cuántos principales estaban con el rey Asuero? ¿Alguien recuerda? ¿Cuántos príncipes? Tenía 7 eunucos, pero después menciona a otros hombres. ¿Cuántos son? 7. Ok, son 7 hombres que menciona, 7 nombres. Entonces, estos 7 hombres eran principales sobre los otros de las 127 provincias. Recuerda usted, Asuero tenía 127 provincias en las cuales reinaba, y había 7 que estaban por encima de esos de las 127 provincias. Entonces encontramos que Amán se puso por encima de estos 7. Amán, ¿qué número sería entonces
de todos estos príncipes que gobernaban o gobernadores? Sería el octavo. Así que, hermano, cuando crecemos el número 8 es el número del Padre. Y cuando crecemos a la estatura del varón perfecto, que son los 7 muebles del tabernáculo, viene Dios y fielmente después de que crecemos y nos casamos con Jesucristo y que tal vez tuvimos batallas con estos 7 de estas provincias, viene Dios y en el ámbito del Padre nos presenta a Leviatán, nos presenta al número 8, tipo de Amán, amén. Gloria a Dios. ¿Sí puede entenderlo, hermano? Sí, nos presenta algo más grande con lo cual usted y yo vamos a batallar porque dejamos el ámbito del Hijo y nos metemos al ámbito del Padre. Puede alabar y bendecir a Dios si usted lo entendió, si usted lo comprendió. Si alguien dice todavía me falta, está bien, pero la lucha sigue, la lucha continúa. Y sigamos leyendo 3:2, lo tenemos. Dice, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban e inclinaban a Amán, porque así se lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba, gloria a Dios. Entonces tenemos que Amán significa el magnífico. Amán significa el magnífico y Amán es tipo de la carne. Así que usted y yo, a través de Amán, nosotros podemos saber si nos encontramos trabajando en la carne, porque Mardoqueo es un tipo de nuestro hombre espiritual. Lo vamos a poner más adelante cuando hagamos la comparación entre Amán y Mardoqueo. Y vemos entonces que el rey lo dice: todo el que ve a Amán, arrodíllese y humíllese delante de Amán. Todo aquel. Pero había uno que no lo hacía y ese era Mardoqueo. Porque aquí vemos lo que él era. Dice el versículo 3, y los siervos del rey que estaban a la puerta dijeron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y aconteció que, hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, denunciáronlo a Amán por ver si las palabras de Mardoqueo se mantendrían, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él. ¿Y qué cosa, hermanos? Y llenóse de ira. Y mire, Amán ya tiene la posición alta, grande, todos se postran ante él, el rey le tiene el favor, está encima de los 7 gobernadores de las 127 provincias también, es el segundo a bordo, pero hay uno que no se arrodilla ni se humilla ante mí, y ese uno lo hace trastornar, ese uno lo hace volverse loco y llenarse de ira. Así que, hermano, cuando usted y yo, cualquier cosita que pase, si Cristo está crecido en nosotros, vamos a actuar de la manera en que Cristo lo haría. No es que nos dejemos, ¿no? En una situación difícil, pero es manso y humilde. Señor, te doy gracias. Está pasando esta situación, ayúdame. Está difícil, está esta tormenta, está estos vientos, está todo esto. Pero hermanos, el que está enfrente de ustedes actúa porque Amán a veces está muy grande en mí y actúa enojado, y actúo con coraje, y actúo con ira, y me enciendo, y me enojo, y me quedo de 1000 maneras, porque el enojo a veces no es solo estar callado o estar en furia y encenderse. Hay quienes a veces en esa pasividad, en ese silencio, en ese de decir estoy enojado, y le pregunta a uno, ¿estás enojado? No, pero sus actitudes dicen 1000 cosas que la gente está enojada, está molesta, está encendida, está así, porque es el Amán y la carne que nosotros tenemos. Y no es que usted diga, me está hablando, Señor,
estoy diciéndoles cómo actúo yo, porque Amán está en mí. Sí, Amán está aquí, pero tengo a Cristo Jesús que va creciendo, bendito su nombre, y entonces Él me ayuda, Él me sostiene. Pero Amán, la carne en nosotros va a actuar siempre con ira y con enojo, porque aquí lo vemos. Y dice entonces, versículo 6, mas tuvo en poco meter mano en solo Mardoqueo, que ya le habían declarado el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Y mire, es tal el orgullo, tal la carne, tal el magnífico, que no solo se encargó de querer hacer la vida miserable y vengarse de Mardoqueo, que al enterarse de dónde era su pueblo, también con el poder que tenía, venir y hacer el daño a los judíos. Agageo, cuando vemos esta parte, ya lo estudiamos, venía de Amalek, venía de esa parte donde él desde pequeño oyó la historia de cómo Saúl con sus tatarabuelos pasados, ese pueblo de Israel, y creció con todo ese enojo, ese dolor, y llegó el momento para él de decir, mis antepasados sufrieron con este pueblo, yo voy a tomar venganza en este momento. Porque algo real es que yo a mi hija la puedo envenenar y decirle de ustedes lo peor, porque como iglesia me tratan re mal, me tratan bien feo, no me quieren. Yo lloro con esta iglesia. Y mi hija pararse y odiarlos a ustedes, porque yo soy el que le inyecto el veneno. Y así cada persona que nosotros tenemos, nuestros hijos, hay de repente primos que no se llevan. Hay tíos que no se llevan, hermanos, sobrinos, porque yo les inyecté un veneno o les puedo inyectar un veneno. ¿Qué Agageo? Obviamente, estamos hablando de siglos, pero él guardó todo ese enojo que le inyectaron la gente en el pasado, que con solo ir, y no solo saber que como algo principal del segundo mando, sí solo pudo haberse conformado con hacer miserable la vida de ese Mardoqueo, porque sí podía y se puede cuando uno está en el control y al frente de todas las cosas. Y decir, basta, bueno, le hago la vida miserable, le hago bullying, lo corro, lo despido, le pongo las tareas más pesadas y ahí muere. Pero ¿hasta dónde vino su mente, su ser, guardar tanto? Me voy a vengar no solo de Mardoqueo, sino de su pueblo, de su familia, de sus nietos, de sus hijos, de sus personas. Hermano, guardar enojos es algo terrible. Guardar en nuestro corazón cosas sí nos envenena y nos mata. Gloria a Dios, que el Señor nos ayude. Y dice entonces, versículo 7, en el mes primero, que es el mes de Nisan, estamos hablando tiempo de la Pascua, podríamos poner enero, dice, en el año 12º del rey Asuero, fue echada esto es la suerte delante de Amán, de día en día, de mes en mes, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Lo que está haciendo aquí Amán para destruir a los judíos, lo planea en enero, echa la suerte, después en algún momento compartiremos esto de las suertes, porque en el lado de Dios, Dios echa suertes, pero en un lado correcto, pero obviamente aquí se están echando suertes, sabiendo que todo el enemigo lo robó de Dios. Y entonces se echaron las suertes, pusieron los meses y salió diciembre. Y también echaron suertes sobre el día y salió el día 13, por ponerles el ejemplo. Y entonces salió el mes 12º. Dice versículo 8, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no observan las leyes del rey, y al rey no viene provecho de dejarlos. Si place al rey, escríbase que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan la hacienda,
para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó su anillo de su mano y diólo a Amán, hijo de Amadata, Agageo, enemigo de los judíos, y díjole: la plata propuesta sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciera. Entonces encontramos qué manera sutil, porque el enemigo, la carne, e incluso usted y yo, bueno, más bien yo, algo real, sos en esa inteligencia carnal para hacer las cosas malas. Dios alaba a los que, no porque los alabe de que los hijos de maldad obran astutamente, como por ejemplo cuando aquel que le dice: ¿cuánto le debes a mi amo? No, pues 100, pon 80. Y alabó la astucia de ese hombre. Viene Amán y con astucia le dice: hay un pueblo, no le menciona qué pueblo. Mira, no hace tus leyes, cierto, porque los judíos, donde quiera que estaban, sabían que ellos debían de adorar a un único Dios, a un único rey, que era Jehová de los ejércitos. Y cierto, no hacían como los demás, pero se la plantea así y le dice: Señor rey, te voy a traer 10,000 talentos de plata. Nos dice que estos serían 375 toneladas de plata. 10,000 talentos para hoy serían 375 toneladas de plata. ¿Qué haría usted con todo eso? Pero viene el rey y dice: Amán, el dinero para ti, y haz como te convenga con ese pueblo. Versículo 12 dice: entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, a 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los príncipes del rey y a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, y a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero. Fue escrito y signado con el anillo del rey. Y fueron enviadas letras por manos de los correos a todas las provincias del rey, para destruir y matar y exterminar a todos los judíos, desde el niño hasta el viejo, niños y mujeres, en un día, en el 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y para poder apoderarse de su despojo. Entonces, lo que estamos leyendo aquí, que mientras más usted y yo crecemos, viene Dios y dice: ¿sabes? Sé que lo que sigue es enfrentarte con esa semilla que está muy dentro del corazón de ti. Pero sabes, ahora quien viene a apoyarnos, a pelear con nosotros, obviamente es Jesucristo, pero viene el Padre. ¿Por qué? Porque el enemigo, hermano, viene, la carne viene para matarnos, para destruirnos, para despojarnos de todas aquellas cosas que usted y yo a través del camino hemos ido ganando, hemos ido teniendo, hemos ido poseyendo en nuestras vidas. Amén. Oh, Sharabasía. Y por eso la lucha, hermano, cuando más caminamos, se pone de esa manera. El enemigo lo que quiere es despojarnos, destruirnos, acabarnos, eliminarnos. Pero hay un Dios que está peleando por nosotros. Hay un Dios que quiere una esposa. Hay un Dios que está trabajando, santo su nombre. Porque es usted y yo tan valiosos. Lo que Dios quiere y desea hacer con nosotros. Pero el enemigo, hermano, no deje que la carne le tome sus posesiones. Amén. No deje que el enemigo venga a destruirlo, a matarlo. Hermano, sí fallamos, vuelvo a expresarlo. Cuando viene todo este ataque, obviamente de Oscar Cruz no va a salir el te alabo, el te bendigo, el te exalto, te doy gracias, porque voy a pecar y voy a fallar. Y el enemigo tal vez viene y tomó ya una herencia mía, pero viene Dios y dice: ¿sabe? Con solo gritar: Jesús, ayúdame, Dios, ayúdame, que cree el Padre viene y es guerrero, que vuelve a conquistar el territorio que habíamos perdido, viene a conquistar aquello que ciertamente el enemigo quiere venir y destruirnos. Oh, dice versículo 14, entonces
estamos que en enero se hace el edicto, van los correos pegándolo por todo el reino de Susa. ¿Por qué? Dice 14, la copia del escrito que se diese por mandamiento en cada provincia fue publicado a todos los pueblos a fin de que estuviesen apercibidos para aquel día. 15, por favor. Salieron los correos de Prisca por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susán, capital del reino. Y el rey y Amán estaban sentados a beber, y la ciudad de Susán estaba conmovida. Un año. De aquí a un año, el día 13, los vamos a matar. Porque Amán no solo fue de ir y acabémoslo, sino también metió una guerra psicológica. Y esa parte en nuestra mente es la más terrible como ataca el enemigo. Gloria a tu nombre. Nuestra mente viene de Dios, viene de Dios. Pero ver, en enero, el 13, Óscar, a tu familia nos la echamos. Era lo que hizo Amán. ¿Y qué estaba haciendo Amán mientras la capital de Susán estaba conmovida, hermanos? ¿Cómo dice el versículo 15? ¿Qué estaba haciendo? Estaban bebiendo. Hermanos, obviamente Amán es un tirano. Amán es terrible lo que está haciendo aquí. Es terrible lo que está pasando en este momento. Cuando ya no hay, la Biblia habla de conciencias cauterizadas y un montón de cosas cuando alguien se apartó de Dios, que algo real, ¿verdad? Puede estar bebiendo y diciendo, causé todo este dolor y no me importa, ¿y qué tiene? Y uno puede pensar en todos los tiranos que ha habido a través de los siglos que ha tenido la humanidad. No he visto la película, pero se llama Al frente de batalla, y son unos jóvenes que se enlistan en el ejército y están peleando la Primera Guerra Mundial, y obviamente van contra Francia, algo así, pero mientras los soldados mueren por millones, dice que los principales se reunían en salas a platicar, pues hagamos esto, firmemos la paz, firmemos. Dice que los amigos de él fueron muriendo y que a 6 horas de firmar la paz, el general que estaba con ellos dijo, no, esta guerra sigue, peleamos, y mandó a todos sus hombres a ser exterminados, mientras los hombres estaban firmando la paz, sentados en mesas, y sin importarle las vidas de todo lo que ahí se pagó y murió. Y así Amán, sentado con el rey, sin tener ningún tipo de conciencia y consideración. Así hay gente, hermanos, que hace el mal y lo tiene. El lado en Dios, hermano, hay todo esto, Dios diciendo, mira, la maldad crece, hay dolor, pero porque sé que ando tras algo en ti, pero sé que algo tiene que salir de esto. Yo tengo el plan perfecto para hacer lo que viene y lo que sigue. Amén. Hermanos, cuando pase todo esto, en el capítulo que sigue lo vamos a leer, la manera en que Dios nos dice que nosotros vamos a vencer. Amén. Capítulo 4, versículo 1. ¿Vamos bien, hermanos? Amén. Solo 3 cosas que menciono aquí. No terminamos el capítulo, pero sí hay 3 cosas o 2 cosas que quiero mencionar. Dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y vistióse de saco y de ceniza, y fuese por medio de la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Vino hasta delante de la puerta del rey, porque no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de saco, y en cada provincia el lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos grande luto y ayuno y lloro y lamentación, saco y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y dijéronselo, y la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo,
y hacerle quitar el saco de sobre él, mas él no lo recibió. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había hecho estar delante de ella, y mandólo a Mardoqueo con orden de saber qué era aquello y por qué. Salió pues Atac a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, y diole noticias de la plata que Amán había dicho que pasaría para los tesoros del rey, por razón de los judíos para destruirlo. Diole también la copia de la escritura del decreto que había sido dado en Susán para que fuesen destruidos, a fin de que le mostrara a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese al rey a suplicarle y a pedir delante de él por su pueblo. Y vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac y mandóle decir a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra al rey al patio de adentro sin ser llamado por una sola ley ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para entrar al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses en tu alma que escaparás en la casa del rey más que todos los judíos, porque si absolutamente callares en este tiempo, respiro y liberación tendrán los judíos de otra parte, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora te han hecho llegar al reino. Bendito el nombre de Dios, santo, santo, santo. Entonces, dos cosas que encontramos aquí para poder vencer. Miren, una de ellas es que lo que tenemos que hacer obviamente es humillarnos, bendito su nombre. Gracias por Sharabasía. Gracias por los tiempos donde vienen el dolor y las aflicciones, porque al menos yo de ninguna otra manera me doblegaría, porque es tal a veces mi orgullo y mi soberbia de estar de pie, que a menos que Dios venga y empiecen a pasar cosas para ver lo que hay aquí, obviamente es la manera en que yo vengo y me voy a humillar, es donde yo vengo y voy a clamar y voy a suplicar. Pero si me mantengo erguido, si me mantengo de pie, voy a oír la voz del enemigo, porque el enemigo va a venir y me va a estar diciendo: ya ves todo lo que has caminado y todo lo que has hecho, mira cómo te estás comportando, así vas a ir a la casa de Dios, Oscar, así te vas a parar a predicar, así vas a hablarle a los hermanos. Y entonces yo, de alguna manera, con orgullo y soberbia, no voy a querer humillarme delante de Dios y voy a querer correr lejos de Él. ¿Qué es lo que hace esa parte el enemigo? De alejar a un montón de cristianos. Pero no, ya sé que es esa voz del enemigo, ya sé que Dios me ama, que murió por mí, y entonces voy y me humillo, bendito sea su nombre. Voy y le digo: soy culpable, Señor, soy culpable, fallé, perdóname, ayúdame. Y entonces viene su amor y dice: estás en lo correcto, es lo que tenemos que hacer, aleluya. Y el otro lado es que hay un principio en Dios, el principio en donde Dios nos pone el principio donde Dios viene y nos hizo con un propósito. Vamos, y con esto termino, vamos a Génesis capítulo 2, el principio de poner y establecer, ese es el principio. Génesis capítulo 2, el principio de plantar y poner. Gracias, Dios. Versículo 8, lo tenemos. Amén. Y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén. Dice que Dios puso este huerto, ¿sí? Lo plantó. Y después, ¿qué hizo? Y puso allí al hombre que había formado. Es el principio de plantar y luego poner. Y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén al oriente, y el otro principio es poner, y puso allí al hombre que había formado. ¿Qué es este principio? Viene el eunuco
que Mardoqueo envía a decirle a Esther, mira, esto es lo que está pasando. Y Esther viene y dice, mira, el rey no me llama, y cuando no me llama, si yo voy sin que me llame, me va a matar. Y Mardoqueo le dice, ¿sabes qué? Si tú no quieres ir, está bien, pero no creas que por estar ahí como reina, la muerte no va a llegar a ti. Tal vez el día 3 empiezan a matar a todos los judíos, pero un día, como eres judía, te va a tocar. Pero quién sabe si para este tiempo Dios te puso en este lugar, santo su nombre. ¿Qué es lo que dice este principio? Que Dios primero, hermano, pone el problema. Preste atención. Dios primero crea la situación. Dios primero crea la circunstancia. Y después de que la pone, la crea, la hace, la forma, viene y nos pone a usted y a mí. ¿Sí? Viene y nos pone ahí. Y sí, hermoso cuando es en una montaña, que todos me quieren, que todos me admiran, que todo va viento en popa en el trabajo. Sí, Dios me puso aquí en la bendición. Gloria a Dios, de aquí soy, Señor. Pero ¿qué cree también en el otro lado? Crea el problema, crea la situación y dice Dios, ahí te voy a poner, Oscar, porque para este tiempo, para esta cosa, para estas situaciones, para este lugar, es que yo te creé, te puse, te formé, yo te puse ahí, santo su nombre, aleluya. Y si Dios nos puso ahí, podemos tener la certeza y seguridad de que Él nos va a sacar, puede alabar y puede bendecir y puede darle gracias a Dios, puede decirle te alabo, te bendigo. Y va a aparecer noche, y va a aparecer oscuridad, y va a aparecer el problema enorme y grande. Un hombre, ¿verdad? De él decir, yo sé, yo quiero ver qué es lo que Dios va a hacer. Yo quiero ver por qué Dios me puso en todo esto. Y así es como debe de ser nuestra vida. Poder saber qué es lo que Dios va a hacer. Qué es lo que Dios va a obrar. Aleluya. Entonces, termino. Dos cosas. Podemos ser un amán. Guardar tantas cosas en nuestro corazón y en nuestra vida. Buscar venganza tal vez de algo, de alguien. Dice Dios, mía es la venganza. Mío es el tiempo. Dios sabe lo que va a hacer. Humillémonos delante de Él. Amén. Anda tras algo en nosotros, Dios. Pero el algo hermoso, si está pasando, es que Dios nos puso ahí, porque en Él vamos a ser vencedores y lo vamos a lograr. Amén. Podemos ponernos de pie, podemos darle gracias a Dios, podemos alabarle, podemos bendecirle, podemos glorificarle, santo su nombre. Oh, gracias, 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 Dios. Gracias por este tiempo. Gracias porque nos permites quedarnos, Señor Jesucristo, en Jiquilpan. Gracias, Señor, porque es para este tiempo que nos has traído a este lugar, que nos has traído en la casa donde estamos, que nos has traído con la familia, con el esposo, con los hijos, con los sobrinos, con los primos, con todo, Señor. Y si alguno de tus hijos, a ver, Señor, eres tú quien creaste el problema, eres tú quien creaste la situación, eres tú quien los pusiste también ahí, Señor, porque tú conoces aún lo que tiene que salir de nosotros para poderlo entregar en la cruz del Calvario, Señor. Porque a menos que pusieras esto, no iba a salir, Señor. Porque los judíos vivían ahí en paz, pero vino este problema y hubo la consternación, y hubo el ayuno, y hubo el afligirse. Es Dios, es Dios. Es Dios en tu vida, es Dios en tu ser, es Dios, es Dios, es Dios, es Dios. Porque Dios anda tras la semilla que está en nuestro corazón. Es el Padre presentándonos lo que aún está en el fondo de nuestro ser. El Padre fiel trabajando, el Padre fiel haciendo.
el Padre fiel obrando. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. No nacimos en otra generación. No nos pusiste en otro tiempo en estos problemas. Es en estos tiempos, es en estas cosas donde tus hijos van a salir victoriosos. Es en estas cosas, en lo que están viviendo y pasando, Señor, que vamos a poder ver tu mano poderosa, que vamos a poder ver que tú andas detrás de todo esto que está sucediendo, Señor. Gracias por cada hogar, gracias por cada familia, gracias por cada uno de tus hijos. Te exaltamos, te alabamos. Bendice, Señor, bendice a tu pueblo que está aquí. Guarda su salida y su entrada. Sé con ellos, Señor Jesucristo, cercándolos. Las cuerdas han caído en lugares deleitosos, Señor. Es hermoso la heredad que me ha tocado. Es hermoso lo que me tocó vivir. Es hermoso que me hayas puesto a mí, te hayas fijado en mí para ponerme en esto, Señor, porque sé que nadie más lo iba a poder hacer. Solo tu vida en este tiempo, tu vida en esto, tu vida en esto. Sharabasía. Gracias, gracias. Solo alábale y dile perdóname. Solo alábale y dile perdóname. Solo alábale, solo glorifícale. Solo dile gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. No lo entiendo, me duele, Señor, no lo entiendo, no lo comprendo, pero te amo y estás trabajando en mi ser y en mi vida. Te doy gracias, te doy gracias. Gracias. Él nos puso, Él nos va a sacar. En Él tendremos la victoria, aleluya. Es el octavo, es Amán, es en el ámbito del Padre donde nos lleva Dios a batallar. Y gracias. Guarda la salida y la entrada de tus hijos. Bendícelos, Dios, bendícelos. Dales el descanso a sus cuerpos. Guarda sus vidas, Dios. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Rogamos los guardes y el día de mañana venir a orar, venir a ver las series, Señor. Venir a caminar y a seguir en ti, Dios. Gracias por tu pueblo, gracias por tus hijos. Nos amas de una manera impresionante. Y nos despedimos con ese amor por haberte fijado en nosotros. Salimos con la bendición pastoral, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, que la comunión y participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, Dios, hasta que tú regreses. Amén. Y Dios es bueno, amén. Dios es bueno. Dele la gloria, dele la honra. Dios es bueno, aleluya.